Padres y Comunidad San Luis. Muchísimas gracias por estar presentes aquí en nuestro taller para papás. Así que le damos la cordial bienvenida a la licenciada Carla Cristina Muñoz Ayala, que nos acompaña a hablar de este interesante tema, que yo creo que todos ya tenemos esta duda en nuestra casa por el uso de dispositivos que, o sea, actualmente todos usamos, tanto en el trabajo, para la escuela. Entonces, pues es la nueva era. Así que, pues bueno. La licenciada Carla tiene, pues ahora sí que, pues vasta experiencia, principalmente es neuropsicóloga infantil, el cual pues tiene una preparación en, en maestría en neuropsicología y educación. Es también docente particular y de colegios reconocidos de aquí de nuestra zona. También, pues, es docente en la educación socioemocional y tiene consulta particular, por lo que, pues bueno, muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos. Te cedo la palabra. Primero pantalón y luego jean. Gracias. Bueno, mucho gusto. Yo soy Carla y los voy a estar acompañando en la sesión del día de hoy que vamos a hablar de el neurodesarrollo en la era de los nativos digitales. Y cuando hablamos de nativos digitales, hablamos de estas personas que son niños, que son niñas, que son algunos adolescentes también, que nacieron y ya la tecnología ya los estaba acompañando, ¿no? Y a pesar de que muchos de nosotros, pues en algún momento de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, pues empezamos a convivir con con la tecnología, pues no nacimos con ella, entonces al final el desarrollo es distinto y hay ciertas cosas que van cambiando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nativos digitales, luego a veces creemos que como nacieron con la tecnología, entonces ellos nacieron sabiendo cómo se usa la tecnología, ¿no? Y realmente, pues no nacemos con el archivo de cómo usar aparatos electrónicos descargado e instalado, sino que lo aprendemos por observación e imitación. Entonces, que sean nativos digitales significa nacieron y el mundo ya estaba lleno de tecnología, pero no nacieron con esta habilidad ya desarrollada. Tenemos que enseñarles a desarrollar esta habilidad de ir navegando por la tecnología y también pues los límites, las reglas que tiene la tecnología y los cuidados que debemos de tener. Ujú. Porque creo que luego también el término nos puede hacer caer en esto, que hay veces que decimos, no, pues es que tiene un año y medio y mira, le sabe más a la tablet que yo, le sabe más al celular que yo. Y eso a veces a nosotros nos pone como en una posición en la que nosotros somos los aprendices, pero realmente no, nuestro estar aprendiendo para nosotros enseñarles. Ajá. Y al final no es que ellos de repente sepan cómo picarle a la tablet o cómo picarle al celular, sino que vieron a alguien y entonces lo aprendieron, ¿sí? Y me gustaría que pusieran en el chat para que no esté solo hablando yo y como pueda ser un poco la retroalimentación de ustedes. ¿Qué creen que están copiando nuestras infancias? ¿Cómo es la relación de nosotros los adultos con la tecnología? Puede ser de ustedes y también de lo que ven a su alrededor. ¿Cómo nos relacionamos con la tecnología? Si pueden escribir en el chat. Que yo luego aquí. Ok, laborar gran parte del tiempo, necesario para todo. La utilizo para muchas cosas. Perdón. Muchas cosas de la vida diaria, para socializar. Muchos por trabajo nos los pasamos pegados al celular. Ok. Sí, muchas veces es como por con mis proveedores. Ok, aquí hay mucho del trabajo, ¿cierto? Entonces, bueno, yo como con las respuestas que leo ahorita me quedo con que
la usamos gran parte del tiempo, porque al final también el trabajo forma parte de nuestras vidas, ¿no? Y estamos a veces Mm. como muy concentrados en el trabajo, pero no solo eso, porque también si la usamos para trabajar, la usamos para socializar y a veces aparte de para socializar, lo usamos para el esparcimiento. Entonces realmente es que la tecnología cumple como muchos roles en nuestra vida, lo que hace que esté presente casi todo el tiempo. Entonces, ¿qué están copiando nuestras infancias? Pues que tenemos toda nuestra vida en un celular y que haya Sí. ocasiones presentes en lo que nos está pasando aquí enfrente, porque aquí tenemos el trabajo, porque aquí tenemos a quien le tenemos que contestar a nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a quien tenemos que mantener informados. Entonces, eso muchas veces hace que nosotros nos perdamos como de la interacción cara a cara. Ujú. O que estemos hiperconectados y entonces si antes, pues no sé, con nosotros la tecnología lleva mucho tiempo existiendo, ¿no? Entonces, pero a lo mejor antes la conexión en el trabajo era por medio del correo y la computadora, entonces yo cerraba la computadora y yo ya no sabía qué estaba pasando en el trabajo, ¿no? Y si había una emergencia, a lo mejor me marcaban, pero no era que todas las personas en el trabajo pudieran comunicarse todo el tiempo conmigo o que yo pudiera ver lo que está pasando todo el tiempo. Y entonces, eso de estar hiperconectados, pues hace que realmente estemos en varios lados a la vez. Ajá. Ay. ¿Qué beneficios tiene la tecnología? Claro que la tecnología beneficia, ¿no? Al final llegó y nos cambió la vida y gracias a la tecnología podemos comunicarnos con familiares y amigos. Los alumnos tienen más acceso a la información, entonces si hay algo que mi profesor o mi profesora me haya dicho y yo quiero saber más, me es muy fácil acceder a todo lo que quiero saber. Em, no es necesario tener periódico, comprar periódico o pagar televisión por cable para estar informado, o sea, realmente yo simplemente con la conexión a internet y a veces ni siquiera conexión a internet porque hay lugares en donde hay redes abiertas, ¿no? Entonces puede estar informado gran parte del tiempo. Hay pacientes que interrogan a los médicos con convencimiento, o sea, que tienen como un poco más cierta noción de lo que les pasa o que pueden acceder a ciertos artículos médicos o a veces solo a Google y hacer preguntas, ¿no? Desde otro lugar y mejora la adherencia al tratamiento para algunas enfermedades y condiciones y podemos formar comunidades de apoyo, que esto, pues creo que la socialización, si recordamos la pandemia, pues la tecnología nos salvó un poco. En el tema de la salud mental y la emocional, porque no podíamos estar con personas, pero podíamos estar conectados, podíamos saber qué estaba pasando y podíamos tener como este compartir que siempre necesitamos constantemente. Y pues la digitalización ya es un requisito para esta competencia social y profesional, ¿no? En secundaria, probablemente, igual y a veces a partir de antes, pero voy a decir desde secundaria, puede que está el grupo del chat de WhatsApp de los amigos, de las amigas, del salón. Y si yo no tengo WhatsApp, entonces es más difícil que me entere de algunas cosas. Y profesional, si yo no sé usar tecnología, es muy probable que pueda acceder a menos puestos laborales, ¿no? Entonces, al final, termina siendo un requisito que nosotros estemos como en actualización constante. Y después de hablar de los beneficios de la tecnología, quiero ligarla un poco al neurodesarrollo, ¿no? Porque esto con lo que estamos conviviendo, al final, como les decía, impacta en cómo nos comportamos, en cómo nos relacionamos y en cómo pensamos y procesamos la información. Y cuando hablamos de neurodesarrollo, el neurodesarrollo es cómo este sistema nervioso que nosotros tenemos se va formando, va evolucionando y va adquiriendo, desechando capacidades y funciones, ¿no? Va creando estas conexiones. De acuerdo a lo que yo voy aprendiendo y también va desechando conexiones para que nuestro cerebro se haga más eficiente. O sea, al principio, cuando los niños y las niñas complejos y yo he vivido abuso, como estas experiencias negativas, también mi cerebro es vulnerable a reorganizarse para protegerse, ¿sí? Entonces, esta plasticidad cerebral tiene como estos dos lados, en lo que es muy positiva, pero también nos habla de vulnerabilidad en el cerebro.
¿sí? Les voy a poner un video para hablar de la desarrollo cerebral del niño. El cerebro de cada ser humano está formado por células llamadas neuronas que se conectan entre sí, formando sinapsis que serán fuertes o débiles según las cuales formarán los cimientos clave a nivel funcional y estructural para su vida. Es importante. Fíjate que no se escucha y pensé que solo era yo, pero sí están compartiendo los papis que no escuchan. Ah, eso sí se escuchaba, a ver. Sí, cuando empezó sí, pero ya después no escuché la segunda. Subir el volumen a ver. Eso, eso. Entonces la Escu- canceló. Papis, ¿pueden apagar su micrófono, por favor? Porque no escuchamos Sí, sí te la escucho, ponencia. mamá, pero te digo yo que si la cancelo entonces. Te digo, mamá, espérame. A ver, Adelante, Carla, por favor. hazme Sí. así o hazme así. Ahí va. ¿Se escucha? ¿No? Entonces no sé por qué sea. Quizás Eh, por el internet, licenciada, a lo mejor está fallando un poquito. Sí, que no se reproduzca constantemente. Compartir sonido, optimizar para compartir video. A ver, le cambié un poco algo. A ver si eso. Desarrollo cerebral del niño. El cerebro de cada ser humano. Ahí ya se escucha bien. Sí, Ay, licenciada, Carla. muchas gracias. Sí, ¿verdad? Súper. Desarrollo cerebral del niño. El cerebro de cada ser humano está formado por células llamadas neuronas que se conectan entre sí, formando sinapsis que serán fuertes o débiles según las experiencias vividas, las cuales formarán los cimientos clave a nivel funcional y estructural para su vida. También existen los periodos sensibles o críticos, que son momentos específicos en los que el cerebro se encuentra especialmente receptivo a aquellos estímulos del medio ambiente que permitirán al niño lograr, por ejemplo, la adquisición del lenguaje, la visión o la motricidad. Es importante ofrecer estimulación adecuada y oportuna en estos periodos. Durante la primera infancia, el cerebro cuenta con una mayor capacidad para adaptarse a los cambios de su entorno. También tiene la posibilidad de que algunas neuronas sustituyan funciones de otras cuando han sido dañadas. A esto se le llama actividad cerebral. Para que el niño logre un desarrollo pleno, será necesario que los adultos responsables de su cuidado y educación establezcan una relación de calidad que lo haga sentir valorado, aceptado y querido, que brinden estímulos variados, adecuados para su etapa y de acuerdo a su necesidad de actividad y descanso. Como educador, es importante que comprendas el Ahí. Mm, sí, ok. Me sigo viendo, ¿verdad? Porque cambió un poco como yo veo la pantalla. Sí, se ve un cuadro gris. A ver si se puede retirar, ingeniero, porque ya no se logra ver la presentación completa. Mm, A ver si no dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Listo? ¿O no? Aún aparece, yo Aún creo que aparece. es la opción de Zoom que tienes ahí arribita como el menú, yo creo. Sí, nada más que yo no la veo. Como cuando le cambié la configuración, ya no Ah, voy a cambiar eso. A ver, ¿ya? sí, listo. Súper. Muchas A ver. gracias. Entonces, bueno,
Cuando hablamos de los periodos críticos o los periodos sensibles, el video nos decía que son como estos momentos en los que nuestro cerebro está más sensible a aprender algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra corteza motora, las áreas, las distintas áreas que se encargan de la motricidad de nuestro cerebro, están listas a los 12 meses, ¿no? Pero necesitamos un estímulo externo. El cerebro no es como, está listo y entonces me empiezo a mover, sino que necesito algo externo que me diga, vamos, muévete, ajá, que provoque esta motivación de moverme. Y generalmente, ¿qué es? Pues mis papás que me van a mover, mis papás que me enseñan a ven acá. Entonces, necesitamos no solamente de la biología, de la neurobiología, sino necesitamos también de ese ambiente que nos esté provocando la necesidad de hacer esto para lo que nuestro cerebro está preparado, ¿no? Em, entonces, la ocupación básica de los niños y de las niñas se centra en el desarrollo de sus capacidades y en el aprendizaje. Eso es, su cerebro está solo concentrado en desarrollar capacidades, desarrollar habilidades y aprender. Y el factor clave para que esos procesos puedan llevarse a cabo es esta interacción constante con otros, con las personas, con los objetos, con los espacios, ¿no? Y cómo yo voy aprendiendo del mundo a partir de mis sentidos y a partir de cómo mi cuerpo se va moviendo o se va involucrando con este mundo. Entonces, si pensamos en esto del neurodesarrollo, que no somos solamente un cerebro que está listo y empieza a hacer cosas, sino que necesitamos de nuestro ambiente, obviamente interactuamos con las pantallas, con la tecnología, con todo lo que tiene que ver con la tecnología, tablet, celular, televisión, sea cual sea el medio que más utilicen sus hijos, sus hijas o ustedes, pues entonces hay un impacto que tiene esta tecnología en nuestro cerebro, ¿no? Y entonces hay algunos estudios que nos dicen que cuando los lactantes menores de un año los exponemos a la tecnología, pues puede haber un menor desarrollo cognitivo y de lenguaje después de un año. De hecho, la mayoría de las investigaciones que hay respecto a algo que se ha visto como una y otra vez es cómo la tecnología impacta en el desarrollo del lenguaje cuando los niños y las niñas son pequeñas. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces nosotros los dejamos con la tecnología, con una tablet, con un celular, y no estamos ahí para compartir o para expresar lo que estamos viendo, ¿no? O para darle sentido a eso que están viendo. Entonces, la tecnología no me pide una respuesta, la tecnología puede seguirse todo el tiempo sin esperar una respuesta o sin dar una retroalimentación a esa respuesta. Muy bien. O lo puedes hacer mejor, o alguna adivinanza, o mira esto, mira lo otro. Entonces, generalmente, cuando nosotros le damos sentido, ese aprendizaje puede ser más rico. La tecnología no nos pide nada a cambio. Entonces, si no me pide nada a cambio, es mucho más difícil que yo tenga estas oportunidades de expresar, y de aprender o ampliar mi vocabulario. Em, Generalmente, en niños y niñas menores de 2 años hay dificultad para transferir el conocimiento digital a la vida real. Entonces yo puedo estar viendo videos que me enseñen lo que es una silla, lo que es una mesa, o sea, como que parezca que están ampliando mi vocabulario, pero como mi aprendizaje es mucho más concreto, a mí me es difícil transferir eso que estoy aprendiendo en la pantalla a lo que está aquí a mi alrededor en la vida diaria. Entonces, que esa silla que está ahí en la pantalla es como esta silla que está acá. Que quién va ayudando a transferir ese conocimiento a la vida real, pues nosotros los adultos que estamos cerca de esos niños. También cuando tenemos como televisión de fondo, no tiene que ser la televisión, las series, películas, lo que sea, y estamos relacionándonos, pero está como este ruido de fondo o esta televisión de fondo, impacta en la atención, en la memoria de trabajo, en el control de impulsos y merma la calidad de la interacción con los papás, y estos niños y niñas se distraen más del juego. Entonces, ¿qué es la memoria de trabajo, para empezar? Seguramente saben lo que es la atención, saben lo que es el control de impulsos, pero bueno, la memoria de trabajo es una función ejecutiva. No sé si han escuchado hablar de las funciones
ejecutivas, pero son como, se dice que son como este director de orquesta de nuestro cerebro, ¿no? El que dice a dónde va cada quien, qué tiene que hacer cada quien y cómo lo tiene que hacer. Entonces, estas funciones ejecutivas nos permiten planear, dirigir nuestra conducta, conseguir metas, ser flexibles, adaptar nuestro comportamiento, el contexto nos va pidiendo, etcétera. Y una de esas funciones ejecutivas es la memoria de trabajo, que la memoria de trabajo es un tipo de memoria activa. Nosotros tenemos que recordar información, pero al mismo tiempo tenemos que estar actualizando esa información. Entonces, por ejemplo, usamos la memoria de trabajo. Yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy fácil como para nosotros transferirlo a la vida como adultos. Cuando vamos al supermercado y no tenemos una lista escrita, sino que tenemos una lista en la mente. Espagueti, tomate y crema. Y entonces voy a y agarro la crema y entonces digo, ya agarré la crema, la tacho de mi lista, me falta espagueti y tomate. Entonces tengo que recordar la información, pero estar actualizándola. Y los niños y las niñas en qué utilizan la memoria de trabajo, la utilizan cuando alguien me da una instrucción de varios pasos. Sube las escaleras, ve a mi cuarto, en el tercer cajón, saca los calcetines y me los traes. Entonces, ahí es una instrucción que requiere varios pasos en los que yo tengo que ir recordando todo eso que me dijeron y al mismo tiempo haciéndolo. O cuando la maestra o el maestro me está dictando, y yo tengo que mantener en mi mente lo que me están dictando, pero también acá en donde yo voy, ¿ok? Entonces la memoria de trabajo realmente la usamos todo el tiempo y termina impactando bastante también en la atención, o sea, son como habilidades que se cruzan. Y también cómo aprenden los lactantes y los preescolares el lenguaje pues mucho con la lectura, ¿no? O sea, con los juegos, con las canciones, pero también, pues entre más cuentos le leamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues entonces ellos pueden desarrollar más vocabulario, tanto comprensivo, o sea, comprender más vocabulario, como el expresivo, ¿no? Y cuando nosotros estamos leyendo un cuento, no solamente es lo que viene en ese cuento, sino también es como la expresión que nosotros le damos, lo que nosotros le agregamos. A lo mejor el cuento dice, el pájaro come. Y nosotros vemos, uy, mira, el pajarito está comiendo manzanas. ¿Ya viste? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco manzanas. Entonces nosotros ampliamos eso que dice el cuento y estamos interactuando. Y si vemos que a nuestro hijo o a nuestra hija le gusta mucho algo, entonces todavía le metemos como un poco más de emoción a esa página, ¿no? Entonces, cuando damos pantallas, generalmente hay una menor interacción en la lectura, si es que ponemos un cuento en YouTube o si es que ponemos un cuento digital, parecería que nosotros tenemos como esta percepción de que la pantalla se encarga, ¿no? Entonces, a menor edad y a menor contenido educativo, y diferentes medios de la tecnología, estos son predictores de pobre desempeño en funciones ejecutivas en los preescolares. Acuérdense las funciones ejecutivas que son los directores de orquesta, los directores de orquesta del cerebro. Ajá. Y también, si hay algún infante que tiene como algún temperamento difícil, que le cueste de por sí regular sus emociones o controlar sus impulsos, y tenga como alguna dificultad en el desarrollo socioemocional, hay mayor probabilidad del tiempo excesivo de pantallas. Entonces, si a mí me cuesta regularme, y generalmente lo que me dan es una pantalla para regularme, pues me están quitando esta oportunidad de que yo aprenda a regularme de otra forma y de que alguien aprenda a corregularme, porque generalmente aprendemos a regular nuestras emociones cuando alguien nos ayuda a corregular. Antes de la autorregulación viene la corregulación, que es que un adulto me enseñe cómo se regulan las emociones, me enseña a ponerle un nombre, me enseña a hacer un alto, me enseña a respirar, me enseña a distraerme si es necesario, me enseña a sacar la energía que mi cuerpo necesita sacar. Y si ese adulto, en vez de enseñarme a corregularme en vez de corregularme, me pasa una pantalla, entonces es muchísimo más difícil que yo pueda adquirir esas habilidades que necesito, ¿no? Y luego también, si yo estoy muy acostumbrado a que me pasen las pantallas, pues ahora va a ser un problema cada vez que no me pasan una pantalla, ¿no? Y entonces eso va a generar más estrés en mamá y en papá y me van a pasar la pantalla en más ocasiones. Entonces, realmente cuando se juntan varios factores, creo que se vuelve como un círculo vicioso. Entonces, ¿qué
¿Qué pasa en la tecnología? ¿No? Generalmente nuestros periodos de atención son más cortos desde que nace no la tecnología, sino más bien las redes sociales, ¿no? O sea, no sé si ustedes usan Instagram, TikTok y están como al tanto de cómo han sido los videos desde que salieron hasta ahora, que ahora tienen que ser como videos muy cortos y hay muchas veces no me llamó la atención en el primer segundo, en los primeros 2 segundos, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y entonces estamos como, nuestros periodos de atención son muy cortos, pero es una atención constante y cortita, constante y cortita. Y hay veces que estamos haciendo varias cosas a la vez. Estamos viendo la tele, pero al mismo tiempo estamos en el celular. em, y no nos concentramos en una sola cosa. Entonces, parecería como si todo el tiempo nuestro cerebro estuviera haciendo multitarea. Y realmente es difícil que nuestra atención, o sea, hacer dos cosas con la misma eficiencia al mismo tiempo, si esas dos cosas no están automatizadas, ¿no? Entonces, pero generalmente cuando hacemos multitarea es, es porque, no sé, vamos en el carro y vamos escuchando música, estoy cocinando y estoy hablando con alguien. A veces es un poco como para ahorrarme tiempo y porque puedo hacer dos cosas a la vez. Ajá. Pero porque puedo mantener la atención en esas dos cosas a la vez. Entonces, parecería que en la tecnología hay una multitarea, pero no es una multitarea como una multitarea en la que siempre, en la que mi atención tiene que estar como siempre cambiando, cambiando, cambiando. Ajá, no tiene este fin, entonces se retrasa el desarrollo de la corteza frontal y en la corteza frontal es donde están las funciones ejecutivas, nuestro director de orquesta. Em, Parecería que con la tecnología pues nunca estamos solos, tenemos menos oportunidades de estar con nosotros mismos, de tener como estos momentos de introspección, lo que nos lleva a menor autoconocimiento o también a veces como a un conocimiento, pienso que siempre estoy acompañado o siempre estoy como en contacto con otra persona, pero luego también estas interacciones se van volviendo más breves, ¿no? Y parecería que la tecnología solamente su actualización es para que todo pueda ser más rápido. Entonces, antes escuchábamos audios, pero ahora los podemos escuchar en 1.5, en por 2, los videos en YouTube también podemos adelantarlos. Entonces, también eso hace que mis periodos de atención sean cortos y que también yo tengo un conocimiento superficial del otro, porque cuando yo estoy hablando con alguien y cuando yo adelanto su audio, por ejemplo, yo me estoy perdiendo como de esos matices que le dan como cierta emoción, ¿no? Que me pueden decir cómo se está sintiendo esa persona, que me pueden como dar más información de eso que está diciendo, ¿no? No es solo la información, es como el contexto de esa información. Y pues realmente aprendemos empatía en relaciones cara a cara dentro de un contexto social. ¿Y qué pasa cuando los lugares donde los niños y las niñas conviven o los adolescentes conviven permiten que haya tecnologías o generalmente llevan sus celulares? Pues hay muchos que están en el celular. Y a veces puede que estén haciendo algo juntos en el celular, ¿no? Jugando un juego y nos conectamos y lo jugamos, pero justo nos estamos perdiendo como de esta, que yo pueda ver cómo te estás sintiendo, que nosotros podamos conectar, que podamos hablar de otra cosa, que podamos aburrirnos, que podamos crear. Entonces, si nuestra atención está como, este permanente estado de atención, percibe que yo esté como en estado de alerta constante, ¿no? En el que parecería que no me puedo perder nada. Entonces, estoy viendo la tele, pero al mismo tiempo estoy viendo el celular, entonces no puedo perderme de nada, tengo que estar viendo estas dos cosas a la vez. Y eso hace que nuestra atención, tenemos diferentes tipos de atención y hay un tipo de atención que se llama la atención sostenida, que es qué tanto tiempo yo puedo sostener mi atención, qué tanto dura mi atención. Esa, cuando yo entre más tiempo use la tecnología, pues hay más dificultades en mi atención concentrada y constante, ¿no? Que es esta atención sostenida y mi cerebro está sobreestimulado
está en alerta y entonces es más fácil que yo no pueda cumplir tareas y que ese incumplimiento de tareas me lleve a una impotencia, ¿no? Por ejemplo, hablando de niños y adolescentes también, si mi cerebro está siempre en esta sobreestimulación y para que yo ponga atención a algo, eso tiene que captar mi atención, entonces a mí me va a ser muchísimo más difícil regular mi atención. Ujú. Y la tecnología puede ser un factor de riesgo de TDAH cuando la tecnología está como a edades muy tempranas. A ver, el TDAH es algo multicausal. Generalmente hay una parte biológica, pero siempre es como esta interacción entre biología y ambiente, ¿no? Entonces, si hay lactantes que usan tecnología, preescolares que usan tecnología, pues es más fácil que esto la biología y el ambiente se junten. Y entonces puede haber ahí un TDAH o también este desarrollo de habilidades cognitivas que puede ser parecido a un TDAH. Ujú. ¿Qué otras consecuencias en el neurodesarrollo tenemos? Pues también para que nosotros podamos aprender, para que nuestro aprendizaje sea eficaz y para que nosotros sepamos cómo llevarlo a la vida diaria y no solo eso, sino que vayamos conectando aprendizajes nuevos con aprendizajes previos, pues nosotros necesitamos tener cubiertas nuestras necesidades básicas, ¿no? Y una necesidad súper importante para que mi cerebro se pueda reorganizar y reestructurar, pues es el sueño. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología? Que generalmente estamos expuestos a luz gran parte del día, a esta luz azul. eh, y no solo gran parte del día, sino a veces antes de dormirnos, ¿no? Y eso afecta pues el desarrollo de nuestra corteza cerebral, los niveles de melatonina en nuestro cuerpo y a veces puede ser que yo tenga dificultades para quedarme dormido, me levanto mucho en la noche o me levanto muy temprano y eso termina impactando en cómo yo es mi rendimiento escolar, en cómo es mi rendimiento académico y en cómo está mi memoria, mi atención y mis funciones ejecutivas cuando yo estoy aprendiendo algo nuevo. Ujú. Entonces, también para que yo pueda conciliar el sueño, pues mi cerebro tiene que estar relajado. O sea, generalmente, pues la mayoría de rutina de sueño o cuando nos es difícil conseguir el sueño o conciliar el sueño, generalmente buscamos tener una rutina de sueño en la que le vamos avisando a nuestro cuerpo que ya el nivel de actividad va bajando y que ya se está preparando para dormir, ¿no? Pero si no, nosotros no le avisamos a nuestro cuerpo y seguimos en este estado de alerta, pues va a ser difícil que lo concilie. Y también si a veces tenemos como los celulares o las tablets con sonido y puede haber notificaciones que despierten. Em, y dormir, pues es un proceso, por eso tenemos como algunas rutinas. Aparte de estas habilidades cognitivas, porque el neurodesarrollo no es solamente la cognición, o sea, al final todo, cómo funciona nuestra atención, cómo funciona nuestra memoria, qué tan eficaz nosotros podemos procesar información, qué tan rápido o lento aprendemos. Esto no solamente es desarrollo y todo esto tiene que ver con lo emocional. Al final un cerebro aprende mucho mejor cuando tiene bienestar emocional, cuando tiene cubiertas sus necesidades básicas, cuando hay un entorno que me apoya. Y voy desarrollando, esto también hace que yo vaya desarrollando ciertas habilidades socioemocionales, ¿no? Para irme relacionando con las personas y aprender las reglas sociales. Y dentro de esta habilidad socioemocional o de cómo vamos aprendiendo que son las relaciones con las personas, pues también viene la sexualidad, ¿no? Que la sexualidad es parte de nosotros y que está con nosotros todo el tiempo. eh, en cómo me visto, en cómo yo me expreso hacia los demás, en cómo yo me relaciono con mis amigos, con mi familia, en el concepto que yo me voy creando de pareja, de las familias, de ser como una papá, de ser como una mamá. O sea, mi sexualidad está presente todo el tiempo y termina impactando también en el neurodesarrollo. ¿Y qué pasa con la tecnología? Pues que si
la edad en la que los niños y las niñas se exponen a la pornografía, pues ha disminuido bastante, porque antes probablemente los primeros contactos con la pornografía eran a través de revistas o sí de internet, pero necesitaban acceso a una computadora y ahora, pues desde que los niños y las niñas tienen el teléfono celular en la mano, es muy fácil que sin que ellos busquen, les llegue algún video, alguna foto, la compartan con los demás, porque a veces no es necesario que un niño o una niña tenga celular, sino que alguien que está con ellos lo tenga y les pueda compartir esa información. Entonces, hay un libro que se llama Pornografía a un clic de distancia, el que viene como un estudio en el que estas personas que dan educación sexual recogieron información con 730 alumnos de instituciones educativas privadas en Ciudad de México. Y el primer contacto con la pornografía, el 60% de los hombres y el 43% de las mujeres fue a los 9 o los 10 años, el 15% a los 7 u 8 años y 6% de los niños y 3% de las niñas abajo de los 6 años. El 70% su primer contacto fue a través de Internet, 17% a través de una revista y 10% a través de la televisión. Entonces, la mayoría accede a la pornografía por eh, el porcentaje es bajo, 6%, 3%, pero aún así aquí hay niños y niñas menores de 6 años, o sea, preescolares que han tenido acceso a la pornografía. Es en, en todas las áreas de mi vida. ¿Y qué más tenemos de la tecnología y el desarrollo socioemocional? Aquí hay un reporte de la felicidad y hay uno que salió en el 2019, el World Happiness Report, en el que viene este gráfico que pues a mí me llamó la atención, ¿no? En el que aquí si te fijan, vienen los años desde el 2006 hasta el 2017, vienen horas en internet, sueño, interacción con otras personas y felicidad. Y en el 2006 no teníamos tantas horas en internet, las horas en internet van subiendo y también aquí va disminuyendo el sueño, va disminuyendo esta sensación de bienestar emocional o esta percepción de felicidad y los contactos persona a persona. Y esto es hecho en Estados Unidos con niños de octavo y décimo grado en el que se va siguiendo como pues estos factores, ¿no? Que al final, que dice aquí, mayor tiempo en medios digitales, menor bienestar. Y aunque también estaría la pregunta, ¿mayor malestar, mayor uso? O sea, porque también hablando de cómo usamos la tecnología, que puede que entre más ansiosos nos sintamos, entre más tristes, deprimidos nos sintamos, pues entonces nosotros busquemos como esta estimulación externa para sentirnos mejor, que al final termina siendo un pico, ¿no? En el que me siento mejor, pero luego me termino sintiendo peor de lo que yo me sentía. Se van cuál puede ser otra causa de esto, si nosotros pensáramos en las posibles causas de que esto pueda pasar, de que hay un desplazamiento de actividades protectoras. Entonces, entre más tiempo yo uso la tecnología, pues menos tiempo le dedico al esparcimiento, a los deportes, a la interacción cara a cara, al aburrimiento, al juego, a aprender a tocar un instrumento, a como cualquier habilidad tecnología va desplazando habilidades protectoras. Porque no solamente es las horas que le dedico, sino a lo que yo le podría dedicar esas horas. Ajá. Y que usuarios intensivos de Internet, o sea, los usuarios que más usan el Internet tienen el doble de probabilidades de sentirse infelices, ¿no? De reportar esta percepción de insatisfacción, de infelicidad. Y quiero compartirles este video cortito. Espero que se... Tengo que volver a cambiar. Sí, se escuchó ahorita que lo pusiste, licenciada. ¿Ah, sí? Ok. Sí.
Everything is falling, everything seems everything is falling, everything seems so clear. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop that your desire to go on. Who you wanna be, what your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everything is falling, everything seems so clear. Ok, entonces bueno, eso, el que haya adultos que se hacen pasar por niños, niñas por adolescentes, se llama grooming y es algo a lo que nuestras infancias están expuestas, ¿no? Y ay, y que generalmente cuando nosotros hablamos del internet, pareciera como, a veces hasta tenemos estas expresiones, ¿no? Como, está solo en su cuarto jugando, está solo en su cuarto usando el celular. Pero realmente, pues, no está solo. O sea, cuando estoy conectándome por el internet, cuando estoy conectándome a jugar juegos con alguien más, no estoy solo, estoy acompañado, solo que lo estoy haciendo por otro medio. Entonces, cuando nosotros tenemos como estas expresiones, al final, pues realmente nos hacen creer que no hay ningún peligro porque está solo, está sola, solamente está usando su celular, solamente está usando su tablet, ¿no? Pero no es que exista como no es que solamente lo digital esté con esa persona, sino que lo digital es como un mundo, estamos interconectados solamente de diferentes formas. Esto nos hace subestimar los riesgos y creemos que cuando decimos que algo es virtual, pareciera como si no fuera real, ¿no? Entonces, pero realmente el mundo virtual, o más bien el mundo digital, para que no parezca que estamos hablando de algo que es irreal, requiere de así como lo requiere, ¿no? A veces le entregamos una tablet o un celular a un niño o una niña y esperamos que ellos aprendan solitos a usarlo, las reglas, los límites, como el camino a seguir y que ellos tengan buenos hábitos, porque digo, yo lo escucho muchísimas veces en consulta, es que no quiere dejar el celular y va por el celular. Pero es que realmente, ¿dónde quedamos nosotros como adultos, no? Si ese niño o esa niña no quiere dejar el celular, más bien nosotros, eso nos está hablando de nosotros, de qué tal nos ha sido poner límites o enseñar cómo se usa la tecnología. Realmente poner límites a todos nos da seguridad
que nos digan qué se espera, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuáles son los riesgos de algo, ¿no? Entonces, si yo voy en una carretera donde no hay señalización, puede que a mí me... Eso, que yo no sé qué pasa, yo no sé si sigue una curva, yo no sé si puedo ir más rápido, si puedo ir más lento, si aquí va a haber otro camino que me va a llevar a algún lugar, a dónde me lleva a este lugar. Entonces, los límites y que alguien nos enseñe lo que se espera a nosotros y nos dan calma. Ujú. Entonces, a los niños y a las niñas mucho más, porque están aprendiendo a ver el mundo a través de nosotros. Entonces, tratar de recordar que no es que los niños y las niñas estén solos con la tecnología, es que hay un mundo ahí adentro al que nosotros también les tenemos que enseñar cómo relacionarse con eso. Ajá. Entonces, si cuando vamos a enseñarles a ir a la tienda de solos, entonces les enseñamos como habilidades que tendrían que llevar a cabo, o a ir a casa de un amiguito que vive cerquita, o no sé, a hacer cualquier cosa solo. ¿No? Nosotros les enseñamos lo que deberían de saber, ¿no? Tienes que ir y regresar por el camino que acordamos, respeta los horarios, de cruzar, no hables con desconocidos, si sientes que pide ayuda, que estás en un lugar cercano. Tenemos todas estas habilidades cuando vamos a empujar a nuestros niños o a nuestras niñas a que vivan el mundo. Entonces, también tenemos que enseñar cuando les vamos a entregar un dispositivo electrónico. Eh, si ante cualquier situación riesgosa hablamos de riesgos, cuidados, límites y responsabilidades, porque con la tecnología no. También es válido, estamos aprendiendo, ¿no? Al final, cada vez que somos papás y mamás, entonces es válido como empezar a cuestionarme cómo lo estoy haciendo y qué me gustaría hacer distinto, ¿no? Por- Porque a veces nos es difícil poner límites porque creemos que somos duros cuando ponemos límites, ¿no? O que eso se presta a que nuestros hijos piensen que somos malos o que somos inflexibles, pero acuérdense que los límites dan calma y que pues nuestros hijos se sienten muchísimo más seguros y tienen un sistema nervioso que está regulado, que está en calma, es más fácil que aprenda. Ajá, es más fácil que pueda reestructurarse, es más fácil como que su arquitectura esté preparada para aprender otra cosa más que solo a protegerse. Ajá, porque no sé qué esperar, entonces todo el tiempo estoy alerta. Eso impide que cualquier habilidad cognitiva se desarrolle y que cualquier habilidad socioemocional se desarrolle si yo siempre estoy alerta, ¿no? Em, entonces, que también veo mucho en la consulta o también a mi alrededor, ¿no? Que a veces decimos, bueno, le di un celular, le di una tablet, pero descargué una aplicación de control parental. Entonces, yo ya le tengo bloqueadas algunas aplicaciones, yo ya tengo que solamente se puede meter el celular 2 horas y entonces después se le bloquea. Entonces, tenemos diferentes aplicaciones que nos ayudan a bloquear el tiempo. A lo que se pueden meter o a lo que a lo que no se pueden meter o que nos avisan que están haciendo, ¿no? El contenido nos permiten monitorear el uso del dispositivo y que limitan la cantidad de horas. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando nosotros tenemos solo estas aplicaciones, pues nos da esta falsa sensación de seguridad, en la que la aplicación, de nuevo, la tecnología es la que se encarga de todo. Ajá. Y, y al final, como tenemos aplicaciones para todo que realmente nos facilitan la vida y volvemos a que la tecnología tiene como estas dos caras de la moneda, pues sí, nos facilita estar viendo qué están haciendo nuestros hijos, nos facilita que nosotros no tengamos que ser los que dice, oye, ya se acabó el tiempo, ya tienes que dejarlo, pero también nos da esta falsa sensación de seguridad en la que yo creo que la tecnología se encarga y entonces, yo me hago a un lado, ¿no? Porque ya no hay nada más que yo pueda hacer. Entonces, ¿qué es un problema? Que sí podemos aprovechar la tecnología, sí podemos descargar controles parentales, pero luego, ¿qué sería un problema en el que podríamos caer? Descargar un control parental y no revisarlo. Dejarlo ahí y saben, bueno, al cabo se encarga todo el tiempo, ¿no? No hay necesidad de revisar.
que solamente tengamos un control para estar espiando y entonces también ahí nos metamos un poco como en la privacidad, a veces más de nuestros adolescentes, ¿no? Qué está haciendo, con quién está hablando, de qué está hablando, etcétera. Y que hay un control parental sin diálogo. O sea, al final lo más importante es que nosotros podamos dialogar acerca del uso de la tecnología. Y no solo dialogar, porque nuestras infancias y nuestras adolescencias aprenden muchísimo más de lo que ven que de lo que escuchan. Entonces yo puedo dialogar del uso de la tecnología, pero si eso yo no lo llevo a cabo, entonces va a ser muy difícil que ellos puedan aprenderlo. Ajá. Eh, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, cuestionarme yo cuál es el uso que tengo de la tecnología, cuál es mi dificultad con la tecnología, em, y hacer algo, como tener algún compromiso conmigo y con mis hijos, con mis adolescentes. Y entonces a partir de ahí, a partir de que yo puedo modificar mi relación con la tecnología, pues también tener este diálogo, ¿no? Este diálogo en el que yo me intereso por lo que están viendo, en el que yo digo, ¿y si jugamos juntos? Me enseñas esa aplicación que estás usando. Y no solo eso, sino que le explico los riesgos que puede tener el Internet, así como le explico los riesgos de salir solo a la calle o de cruzar la calle. Ajá. Entonces, que sepan que la tecnología nos puede ayudar a muchísimos. El chiste no es satanizar la tecnología, sino que podamos ver las dos caras, porque cuando nosotros estamos informados, cuando tenemos información y eh, cuando sabemos lo que podemos obtener de algo o los finales o lo que las consecuencias que puede tener el uso de la tecnología, tanto positivas como negativas, entonces es más fácil tener como una decisión informada, ¿no? O este criterio, el cual niños y niñas y adolescentes no tienen, tenemos que ayudar a desarrollarlo. Ujú. Entonces, la invitación no es a que se desconecten, es más como a conectar, ¿no? A conectar con otras personas, a conectar con sus hijos. Y también que depende del uso de la tecnología que tengan nuestros hijos o nuestras hijas, puede que a veces sea, no sé, 4, 5 horas al día, ¿no? Pero de repente un día decimos, es que a partir de mañana nada de tecnología. Y les quitamos la tablet, le quitamos el celular, pero no les damos propuestas de cómo usar ese tiempo. Ajá, entonces, también, si me estoy dando cuenta de que hay como un uso desmedido de la tecnología, no puedo cambiar eso de un día para otro. O sea, al final tengo que ir disminuyéndolo poco a poco y no solo disminuirlo, sino también yo meterme en eso. Entonces, decir, ¿qué puedes hacer tú? Tengo que acompañar, no es fácil. Yo, 4 o 5 horas con algo que llama mi atención, que es muy fácil, y que después me digan, puedes saber qué haces con esas 4 o 5 horas, ¿no? O sea, también nosotros tenemos que involucrarnos en cualquier decisión que tomemos. Em, entonces, ¿cuáles son algunas recomendaciones actuales? Y aquí puse de la Asociación Española de Pediatría y de la Asociación Americana de Pediatría. La Asociación Española dice que entre los 0 pantallas, que entre 6 y los 12 años, menos de 1 hora, y con supervisión, no con un control parental, sino con supervisión. Y entre los 13 y los 15 años, menos de 2 horas, que haya supervisión, que haya límites y que se retrase lo mayor posible el smartphone. La Asociación Americana de Pediatría dice que de los 0 a los 2 años la exposición esté limitada a videollamadas, que al menos haya como este contacto social, que entre los 2 y los 5 años puede ser 1 hora o menos de 1 hora, pero haya contenido de alta calidad y también nosotros estemos interactuando con ese contenido. Entre los 6 y los 12 no dan un tiempo específico, sino simplemente que... ¿Me escucho? Porque me pareció que mi conexión a red es inestable. ¿Sí? Ok. Y te escuchas Sin, bien. ok, no hay un tiempo específico, sino simplemente que haya estos planes familiares en los que nos pongamos de acuerdo cuánto tiempo se usa la tecnología, dónde sí, dónde no, con qué aplicaciones sí, con qué aplicaciones no, y los riesgos de cada una, qué pasa si cumplo las reglas, qué pasa si no las cumplo. Ajá. Pero igual con un adulto que esté supervisando, entre los 10 y los 15 es similar. Aquí, claro, cada quien no es como todo en la humanidad, no es
mismo de la misma forma, sino es tomar en cuenta el todo. O sea, también es entendible que haya veces que nosotros necesitamos como dar una pantalla, pero tratar de que la mayoría de las veces sea con supervisión, que sea el menor tiempo posible, que nosotros estemos ahí acompañándoles para cuando en algún momento ellos se tengan que relacionar con la tecnología o el criterio, ¿no? Porque en algún momento ya cuando yo me relaciono solo con la tecnología, yo ya tengo como este contexto en el que alguien me estuvo enseñando y estuvo ahí conmigo para que yo lo aprendiera. Entonces no es satanizarlo, solamente es como cuestionarme un poco qué podría yo hacer diferente y también igual informado, ¿no? Sabiendo como todo el impacto que la tecnología tiene en el cerebro o en el desarrollo de mis hijos, en el desarrollo socioemocional, en el desarrollo cerebral, pues qué cambios puedo hacer yo. También hablamos un poco de los beneficios de la tecnología, ¿no? Sí nos ha ayudado a muchísimas cosas, pero ahora es cuando estamos viendo el impacto de todos, el impacto psicosocial. Entonces, no queremos, más allá de limitar, pues queremos que sea como una relación saludable y nutritiva con la tecnología, porque vamos a seguir conviviendo con ella pues muchísimo tiempo más. Y probablemente pues tengamos que actualizarnos día con día, ¿no? Cada vez es como menos el tiempo que tenemos para adaptarnos a algo cuando ya salió una nueva actualización. Entonces es simplemente como perseguir lo saludable, lo nutritivo mm, y que podamos criar hijos saludables con la tecnología. Que pueden ayudar como a que de aquí se vayan con la reflexión o que platiquen entre ustedes como cómo lo estoy haciendo, cómo me gustaría hacerlo, qué necesito hacer para llegar de donde estoy hacia donde quisiera estar. Es, alguien nos está dibujando la pantalla. Eh, Realmente presente cuando mi hijo usa tecnología. Presente es que yo esté ahí viendo lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y esté aquí en la computadora o aquí en mi celular y él esté ahí al lado en el suyo. Mi presencia se traduce en diálogo o en silencio mientras cada quien esté en su pantalla. O sea, esta tecnología nos permite interactuar o más bien limita nuestras interacciones. Hacemos pausas si cada quien está viendo como algún tipo de contenido. Hay pausas para comentar lo que vemos, lo que estamos jugando o solamente consumimos sin hablar. ¿Y qué aprende mi hijo de mí en esos momentos, ¿no? Cuando yo estoy con la tecnología, que la uso como por curiosidad, me transmite calma, aprende límites de la tecnología o que solamente es como para distraerse. ¿Y para qué la usamos generalmente? Si es para descansar, si es para aprender, para conectar, para entretenernos, para trabajar, o solo para llenar el tiempo. Y si la usamos como herramienta o como un chupón emocional, ¿no? La estamos usando realmente como para facilitarnos algunas actividades que no son complicadas y que la tecnología nos ayuda a que sean más fáciles, para calmar la ansiedad. Y si hay algo que está desplazando la tecnología, ¿no? Hay algo que está desplazando la tecnología en mis hijos, el sueño, el juego, el movimiento, la conversación, las tareas. Mm, y me gustaría como cerrar con esta pregunta, ¿no? Si hoy redujéramos pantallas el 20%, ¿en qué lo invertiríamos como familia? O sea, si yo, mamá, yo, papá, redujera pantallas el 20% y también redujera el tiempo de pantallas de mis hijos, ¿qué podríamos hacer en ese tiempo? ¿No? ¿Cómo podríamos conectar? Qué podríamos aprender? Em, y aquí, pues hay algunas pautas para fomentar el desarrollo saludable, la relación saludable con la tecnología, y es establecer horarios y situaciones en las que se puede utilizar, que se puede ver que no, el tiempo dedicado, dedicar ratos a jugar con nuestras infancias, ver con ellos películas, hablar, comentar en voz alta lo que sucede en las pantallas, que pueda
momentos de tecnología niñera es como cuando solo la tecnología se está encargando de nuestros hijos y de nuestras hijas, que sean como muy puntuales, que no sea como la regla, sino sea un poco más la excepción, que no sea algo diario. Mantener los dispositivos desconectados de internet o que estén conectados cuando nosotros podamos estar ahí al lado, porque recuerden que hay veces que me puede llegar información que yo no pedí y por lo tanto no estoy preparada para esa información. Tratar de que también haya la mayoría de las aplicaciones tengan como un porqué, un para qué, que puedan ser como más didácticas, que pueda haber algún aprendizaje. Eh, y tratar de que en la casa haya como una regla de en donde no se usa la tecnología, ¿no? Eh, tratar de no intentarlo todo a la vez, o sea, una cosa a la vez. Si yo voy a cambiar, y también no querer cambiarlo todo de la noche a la mañana, así como les decía, de repente 5 horas al día y mañana nada de tecnología, porque también tenemos que poner reglas que nosotros podamos sostener. Si hay una regla que ustedes no pueden sostener, mejor no la pongan, ¿no? Entonces, mejor ir poco a poco para que también nosotros como adultos nos vayamos midiendo. Pactar formas de mantener la voluntad, no dejarse llevar por el sistema límbico, o sea, por las emociones. Entonces, formas de autorregularnos, o sea, de yo decir, ¿cómo voy a cumplir eso que prometí? Ajá. Y eso va a ayudar a los niños a autorregularse también. Entonces, aquí les dejo mi contacto. Está mi correo y me pueden buscar por Facebook e Instagram. Realmente uso más Instagram que Facebook, pero ahí están los dos. Y no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario también. En el chat por ahí están haciendo una pregunta, Carla. ¿Quieres que te la lea o la lees tú? Sí, sí. Ok, dice Carla, ¿qué opinas que a partir de cuarto de primaria las tareas ya son en la tablet por medio de aplicaciones? De lunes a jueves considero que es mejor la tarea a la antigua con cuaderno y lápiz. Creo que igual entramos como en terreno complicado, ¿no? El dónde se puede usar, dónde no, si en las escuelas se puede usar y cuándo sí, cuándo no. Creo que siempre y cuando tenga como este contenido educativo igual sea acompañado, pues se puede hacer. Aunque siempre es mejor como que podamos exponerlos también a tareas con cuaderno y lápiz y algunas en aplicaciones, ¿no? Pero acompañado, ¿para qué? Para poder ir desarrollando como esta relación saludable con la tecnología. ¿Alguien más quiere preguntar? Puede poner su manita ahí o abrir directamente el micrófono. Adelante, papás. Y bueno, otra cosa que voy a decir de la tarea. Y también, luego cuando estamos haciendo tarea en la tablet, creo que ahí sí se puede prestar como a que la atención se vaya más, ¿no? O sea, que sea más fácil como moverme de un lugar a otro. Aquí sí solo hay un estímulo. Entonces, como solo sería tomar en cuenta todo lo que implica que una tarea sea en la tablet y qué estrategia puedo llevar yo a cabo, ¿no? Tanto como escuela como familia y cómo podemos tener algo conjunto. Licenciada Carla, cuando estabas hablando acerca de las horas en las redes, un papá tuvo una duda, supongo que quería preguntar si eran horas al día, ya ves que nos decías de uno Sí, suena a al día. dos. Ujú. Ok, muchas gracias. Y acá una mami está levantando la mano, señora Jessica, ¿gusta abrir su micrófono? Sí, hola, buenas noches. Hola, Yo tengo buenas noches. bueno, una pregunta. Yo, por ejemplo, hablé con mi hijo y acordamos en una hora diaria, por ejemplo, ¿no? Ok. Aquí el problema mío es que, por ejemplo, sale con sus amigos cerrada, juegan un rato fútbol y después se van a la tablet. Entonces, sí, él cumple su hora de tablet, pero después de su hora ya viene, me la entrega él solito, pero todos los demás están jugando con su tablet y él está ahí al lado viendo a sus amigos, ¿no? Entonces, la verdad, cuando yo lo veo, me partió el corazón y fui, se la saqué y se la di. Claro. Pero
O sea, es que yo digo, bueno, y en ese caso, ¿yo qué hago? O sea, ¿me lo traigo? Y entonces que ya no conviva con sus amigos, o sea, ¿qué es lo correcto? Sí, ahí sería un poco como buscar el equilibrio, ¿no? Y podría ser que si siempre usa la tablet cuando está con sus amigos, como que no sé qué edad tiene tu hijo. Primero quiero empezar por ahí para saber como que qué habilidades podría tener desarrolladas o qué habilidades podríamos desarrollar. Tiene 9 años. Ok. Entonces, eh, ahí sería un poco darle a planear o a usar su tiempo, ¿no? Tienes una hora, generalmente cuando vas al parque, la tablet. Si usas tu hora ahora, a este momento, puede ser que cuando tus amigos estén usándola, ya no la puedas usar. ¿Prefieres esperar a después del parque y utilizarlo aquí una hora? A ver, no es que no pueda haber excepciones, solamente es como ver en qué momento me da oportunidad para que le estás dando una oportunidad simplemente como para planificar Sí, fíjate y que para sí. tomar Y de hecho, también llegamos a de que, bueno, si quieres un poquito más de juego, pues me lees media hora y tienes media hora más de tablet, ¿no? O sea, algo así. Pero, por ejemplo, el fin de semana es cuando más se nos dice. Entonces, tampoco no quiero que me lea 2 horas más para tener 2 horas extras porque pues son los fines de semana cuando más realmente salen, ¿no? Que no hay tanta actividad a lo mejor no sé, de academias, de esto, de tareas, bla, 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 ¿no? Entonces es cuando más realmente conviven. Ok. Y te conviven como más tiempo con la tablet. Es que digo, sí juegan y descansan, pero sí, o sea, a lo mejor juegan de que 20 minutos y media hora de tablet, ¿no? Y luego otra vez 20 minutos y media hora. Entonces se los consume, en la mañana se consume su hora y ya para en la tarde, pues ya el pobre está así como que, pues no, ya me vine porque todos están jugando tablet y pues yo no. Sí. Sí, digo, ahí sería, digo, hay varias opciones, no es que solo haya una opción, ¿no? Como yo siempre en terapia les digo a los papás que todo es ensayo y error. Entonces intentamos una cosa y si no nos funciona, buscamos otra, pero que sea consistente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando queremos limitar o queremos cuando queremos limitar el tiempo de la tecnología o cuando queremos enseñar la tecnología, a veces de repente aparecen las reglas, ¿no? O sea, muchas veces nuestros niños y niñas no saben lo que se espera de ellos, pero de repente es, bueno, como no me la entregaste cuando te dije, todo el fin de semana no tienes tablet, pero nunca no les habíamos dicho antes. Ajá, entonces, si a cualquier persona, si de repente nos sacan una regla de la mano, nos vamos a enojar, nos vamos a molestar, ¿no? O nos va a ser complicado. Entonces, una herramienta que a mí me parece como buena es hacer un contrato en donde mamá y papá se pongan de acuerdo, dónde sí tablet, dónde no tablet, qué pasa cuánto tiempo, cuáles son las excepciones, qué pasa si no se cumple ese tiempo, como cuál es la consecuencia y depende, cuando son más pequeños, pues nosotros podemos ser más directivos, ¿no? O sea, generalmente poner todas las reglas. Cuando ya van creciendo, o sea, los adolescentes de la pubertad, bueno, más bien como de 8 hacia arriba, no hay que ser tan directivos, sino hacerlos un poco parte de las reglas. Entonces, bueno, estas son las reglas que ustedes también como dejen un poco de espacio a la negociación. A ver, bueno, ¿tú qué me propones? A mí se me ocurre que si no lo cumples, hagas esto. ¿Tú qué propones? Pero que eso esté escrito, mamá y papá firman, hijo firma, y ya se sabe lo que se espera de mi uso de la tecnología. Ajá. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. Carla, si quieres, te la leo. Me pasa cuando vamos a visitar a los primos, todos en sus celulares, excepto los míos, que no les permito llevarlos precisamente para que convivan. ¿Alguna recomendación para esa situación? Pues
Sí, es que generalmente luego la parte difícil es que nosotros solamente podemos controlar lo que está en nuestra casa, ¿no? Y no el alrededor. Entonces, si yo estoy viendo que el celular en ese momento su función está siendo la de convivir, pertenecer o ser parte, pues es como que yo como papá, como mamá, tome la decisión, sí, con ese fin, sí podría prestárselos, ¿no? E igual crear como alguna regla con los niños y con las niñas, o sea, que ellos sepan porque si en qué situaciones sí lo van a poder usar. Entonces lo estás usando, también tus primos lo están usando, ahí se los vamos a poder prestar, pero a lo mejor, pues no importa si los usan 4, 5 horas, 3, ustedes lo van a poder usar media hora o una hora, ¿no? Entonces, ahí sí es como que nosotros podamos valorar un poco para qué está funcionando la tecnología en ese momento. Así como les hablaba del contenido educativo, pues que aquí no es contenido educativo, pero es como esta parte socioemocional de formar parte, ¿no? Y de que eso es como el medio para que yo pueda conectar con los demás. Y no hay una respuesta buena y una respuesta mala, es simplemente como en mi escala de valores como papás, ¿qué estoy valorando más en esta situación? Que no use la tecnología y que a lo mejor se aburra y a lo mejor se le puede ocurrir algo y que invite a los demás y los demás se les antoje dejar la tecnología. O pues que forme parte, que juegue, que esté como en la misma sintonía que los demás, que tenga más de qué platicar en ese momento. O sea, no hay respuesta buena, respuesta mala, porque sí, puede que alguien retrase el acceso al smartphone y otras personas no, y entonces ahí sería como un poco convivir con eso y ver como familia, para mí, en mi escala de valores, cuándo sí y cuándo no. Muy bien, creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si Miss Lourdes o Eh, no, Miss, ya no se ve ninguna manita o alguna pregunta que se nos pase, papá. quieren abrir su micrófono directamente. Bueno, parece que no, Carla. Creo que estuvo muy completa y pues te agradecemos muchísimo esta charla, tu experiencia y nos dejas tarea y nos das como sugerencias muy prácticas para poderlas aplicar. Y agradezco muchísimo a los papás. Tuvimos casa llena, las felicidades también. Entonces, qué bueno que por ahí les dejaste tu contacto por si les surge más adelante alguna duda, ellos empiecen ahí a preguntarte en tu Instagram. Claro que sí. Bueno, mi Lourdes, no sé si quieras compartirnos algo más antes de darles la noticia del día de mañana. No sé Yo por qué creo se me que apagó la luz. abarcamos muchísimo. Ay, ¿se te fue la luz, licenciada? Se me Ah. apagó la luz, pero aquí sigo. Ah, Entonces, perfecto. no Pues se muchísimas preocupe. gracias, licenciada. Yo creo que con esto nos abres mucho panorama de la neuroplasticidad cerebral y las recomendaciones que nos das para nuestros niños. Así que te agradecemos mucho y a papás también por esta eh, atención. Claro que Sí, sí, pues muchísimas muchísimas gracias. gracias, Carla. Y como por ahí siempre hay como un estímulo para nuestros niños, de todos los papis que se conectan, pues bueno, el día de mañana tienen oportunidad de ir con ropa libre, papás que conectaron. Y la verdad, mis Lourdes, también desde preescolar hasta secundaria, también las maestras que asistieron, todos los que pudimos estar en la charla, también tenemos oportunidad de ropa libre. Ujú. Bueno, hay muchos comentarios ahí en el chat, Carlita, de muchas gracias, excelente charla, muchas gracias, muy buena, exponente. Y creo como que fue muy clara y yo creo que eso es garantía para ellos, como estar hablándoles en el nivel que ellos poder quedar como muy claro y aterrizarlo a la práctica. Gracias. Muchísimas gracias. Se me fundió el foco, pero miren, yo aquí estoy con la lámpara. No, no. Lo bueno
ya terminar. No sé, mi Lourdes, si le puedes decir al ingeniero si nos deja con